Cristina Campos fue la finalista del Premio Planeta 2022 con su obra Historias de mujeres casadas y además en el año 2016 publicó su primera novela Pan de limón con semillas de amapola. Hoy vamos a hacer una radiografía de las palabras de Cristina Campos. Bienvenidos de nuevo al canal de Letropía. Yo soy Clara C. Escribá, soy la fundadora y directora de la empresa de servicios editoriales Letropía y además también soy escritora, autora de 4 libros, 2 poemarios, una novela y un libro de no ficción, y soy filóloga hispánica. Así que me he lanzado a hacer una serie de vídeos que se van a titular Radiografía de las palabras de y el nombre del autor, con el fin de ayudarte a ti que sigues este canal a mejorar en tu escritura gracias a la lectura y el análisis de las obras de ciertos autores. Durante mucho tiempo he querido reseñar libros y lo he hecho en mi cuenta de Instagram, que te dejo por aquí para que sigas, pero es verdad que yo no me sentía muy conectada con los bookgrammers o los booktubers, porque hacer una reseña de un solo libro dando mi opinión, me ha gustado o no me ha gustado, no me encajaba. Y es más, es verdad que a mí cuando un libro no me gusta o no me apasiona, tampoco me apetece mucho hablar de él, sinceramente. Por eso, dándole muchas vueltas, me he dado cuenta de que cuando yo cojo relojera con un autor y me pongo a leer varios de sus libros, en realidad lo que estoy haciendo es sacar la información, el análisis de lo que a mí me interesa aplicar a mis propios libros y por otro lado comparo los libros para sacar conclusiones del autor, de cómo piensa, de qué técnicas utiliza, etc. Así que he llegado a la conclusión de que podría ser útil para ti que yo compartiera este análisis contigo. Aviso de que en esta sección intentaré siempre escoger autores con los que haya disfrutado, es decir, autores que yo creo que sí que merece la pena mencionar, aunque hay muchos, infinitos, pero aquellos que yo he conocido, que puedo conocer su obra, he podido leer gran parte de su obra y de los que yo creo que merece la pena aprender. Así que me encantará que los autores vivos que mencione en esta sección pues vean estos vídeos, porque para mí sería todo un honor. Por lo tanto, no vas a encontrar aquí en este canal de momento malas críticas hacia los autores que yo mencione, más que nada porque, como he dicho antes, hablar de un libro que no me ha gustado a mí pues quizá no me aporta tanto y no me apetece. Bien, pues hechas las presentaciones voy a empezar con esta radiografía de palabras, este análisis. ¿Cómo voy a proceder? Es posible que esa estructura cambie según vayan pasando vídeos, como este es el primero, de momento voy a hacerlo así. En primer lugar, os voy a explicar cada una de las obras en las que voy a entrar. Os explicaré un poquito el argumento, el estilo y después iré sección por sección, pues voy a hablar de ambientación, voy a hablar de personajes, del argumento, etcétera. Iré profundizando e iré comparando las obras, en este caso van a ser 2. Al final del vídeo, cuando ya haya hecho todo el análisis, en el que intentaré además explicar cómo podríamos aplicar nosotros este conocimiento o estas técnicas a nuestra escritura, pues daré una valoración de cada una de las obras, bueno, como para aconsejarte cuál te podría gustar más o cuál te recomiendo que leas primero, etcétera. La primera obra de Cristina Campos es Pan de limón con semillas de amapola, que se publicó en el año 2016. Cuando publicó esta novela, Cristina, creo que ya, si no me equivoco, pasaba los 40 años o estaba cerca. ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno, primera lección, que para publicar una novela y que te la publique una gran editorial, como en su caso Planeta, no es necesario tener 20 años. Puede ocurrir mucho más adelante. Pan de limón con semillas de amapola cuenta la historia de 2 hermanas que viven completamente separadas y son muy distintas. Una se llama Marina, que es cooperante internacional de Médicos Sin Fronteras, y la otra es Ana, que bueno, vive en Mallorca, que es de donde son las dos, y tiene una vida pues
tranquila, bastante lujosa, pues está casada y es verdad que las dos hermanas eran herederas de una familia poderosa de renombre de Mallorca. En un principio, bueno, cada una vive su vida, hace tiempo que no hablan, bueno, hubo una discusión entre ellas, hasta que les llega la noticia de que una señora que no conocen de nada, de un pueblo cercano, de Mallorca, les ha dejado una panadería y una casa y no entienden muy bien por qué. Resulta que la familia de Ana está pasando por dificultades económicas, así que en un principio toman la decisión de directamente vender la herencia. Pero cuando Marina llega para hacer todo el papeleo, le da mucha intriga, siente mucha intriga por saber por qué esa señora Dolores les ha dejado aquella casa. Y bueno, esa es la premisa principal, ¿vale? No quiero desvelar mucho más. Voy a intentar en este análisis hacer el menos spoiler posible, aunque algo es posible que caiga, evidentemente. Bien, y por otro lado tenemos el libro Historias de mujeres casadas, que fue el finalista del Premio Planeta 2022, por lo tanto se ha publicado en el 2022, ¿vale? Veis que hay una diferencia de 6 años entre una obra y la otra. Pan de limón con semillas de amapola, es verdad que fue una obra que se considera un long seller, porque a día de hoy sigue teniendo un número de ventas bastante interesante y bastante alto, e incluso lo encuentras en librerías, que para una novela comercial que ha estado 6 años, bueno, que lleva 6 años publicada, no es nada frecuente. ¿De qué trata Historias de mujeres casadas? Historias de mujeres casadas tiene a una clarísima protagonista, se llama Gabriela, y después encontramos otros personajes. Hay dos amigas que, por así decirlo, es como que Gabriela es la protagonista, pero luego están Cosima y Silvia, que cada una tiene una circunstancia distinta, están casadas, y luego hay una cuarta pseudo protagonista, por así decirlo, es otro personaje secundario, pero yo considero que es bastante importante para la autora y para lo que la autora quiere contar, que es Eugenia. Estas 4 mujeres, ¿cómo coinciden? Bueno, pues son compañeras de trabajo. Eugenia es la jefa, y luego Gabriela es periodista, Silvia es fotógrafa e ilustradora, y Cosima es la encargada de vestuario, la estilista. Y estas 4 mujeres trabajan en una revista femenina ficticia llamada La Femme. ¿Cuál es el argumento principal de esta obra? Pues es verdad que cuenta un poco las historias de los matrimonios de estas 4 mujeres, pero sobre todo el hilo que la conduce y quizá lo que vertebra toda la obra es la relación de Gabriela con su amante Pablo. Pablo, que es un escritor que además, cuando ellos se conocen al principio, porque es una relación que transcurre en 10 años, desde que se ven por primera vez hasta que realmente empiezan a mantener una relación física, pasan 10 años, y al principio él no es tan conocido, pero después se convierte en un escritor súper conocido. Es la historia de cómo Gabriela vive pues esta relación extramatrimonial. Por otro lado, Gabriela tiene una relación, se supone que buena, con su marido, con el que lleva casado pues 20 años. Así que estas son las premisas de estas 2 novelas. Vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por la dificultad de argumento y bueno, su complejidad y su quizá interés para el lector. En Pan de limón con semillas de amapola, la trama, el argumento es muy interesante. Las 2 novelas tienen una extensión parecida, pero es verdad que el argumento de esta primera novela pues es mucho más complejo y genera muchísima más intriga en el lector. ¿Por qué? Porque ya de primeras tenemos un misterio, que es ¿por qué Marina y Ana han heredado un molino, una panadería, si ellas no tienen nada que ver, ni conocen a esa mujer, ni tienen nada que ver con eso? Cada una se dedica a cosas distintas, ni siquiera viven en ese pueblo.
es todo ya misterioso de primeras. Es un misterio, pero no es una novela de misterio. Entonces esto es lo guay. En realidad, Pan de limón con semillas de amapola no cuenta eso. Eso es una premisa que tiene la autora muy inteligente para atrapar al lector, pero lo que cuenta, en realidad, los temas de esta novela son más bien las relaciones entre hermanas, las relaciones entre familia, el amor prohibido, las clases sociales. Entonces, como veis, trata muchos temas en una sola novela, pero la premisa inicial que lleva a Cristina a contarnos todo esto realmente no es ese misterio. Ese misterio es una excusa. Así que lo primero que podemos aprender de este libro es cómo un argumento complejo con varias historias, porque además aquí vamos a tener la historia principal de Ana y Marina, cómo se llevan ellas, pero luego también tenemos la relación de Marina con su pareja, con su marido, que es compleja, con su propia maternidad. Ella no ha sido madre, pero al principio aparece un bebé que ellos ayudan a dar a luz, del que ella se queda totalmente enamorada con más de 40 años. Bueno, ves que hay muchos subtemas. Entonces está esa subtrama, luego está la subtrama de Ana y su marido, que en realidad es un amor que es totalmente vacío y totalmente dependiente. Ella depende de él la tiene por tenerla, pero en realidad ella no se quiere. Y luego está la hija de Ana, que es una adolescente. Entonces es un argumento complejo que encaja y que mantiene muy bien la intriga, el misterio, desde el principio, con esa duda, ¿no?, de quién, por qué habrán heredado esta herencia, y al final que se resuelve. A todo esto, hablando de argumento, y ya enlazo con Historias de mujeres casadas, una cosa que hace Cristina Campos en las dos novelas, y que bueno, la distingue por lo menos por ahora, es que siempre hay un epílogo al principio de la obra en la que nos desvela ya algo del final. Esto lo ha hecho en las dos. En Pan de limón con semillas de amapola sabemos desde el principio que Ana muere de cáncer. En las primeras 2 páginas nos lo dice, y sin embargo luego vamos a tener a Ana viva durante toda la novela. Y lo mismo pasa en Historias de mujeres casadas, donde el epílogo es la propia Gabriela hablando en primera persona, que esto, el único trocito donde tenemos la primera persona en las obras de Cristina Campos, es aquí, en Historias de mujeres casadas, en el epílogo, donde Gabriela confiesa que no puede mantener esa doble vida, que está agotada, que es muy feliz con los dos, pero que está fatal por tener que mentir. Bueno, y ella misma da a entender que no puede seguir así, que tiene que tomar una decisión, no sabemos muy bien cuál. Y ya después inicia el libro, e inicia en un punto totalmente anterior, donde nos cuenta más bien la historia de su matrimonio y de cómo conoció a estas amigas. Entonces, el argumento de Historias de mujeres casadas es un argumento mucho más sencillo, mucho más mundano, y también por ello, desde mi punto de vista, es más valiente porque es mucho más arriesgado. Claro, llenar una novela entera de 400 páginas con el argumento de una mujer que es feliz en su matrimonio, que tiene un marido estupendo, le pone los cuernos, es arriesgado porque es muy difícil mantenerlo. ¿Cómo llena la novela Cristina Campos? Pues primero de todo porque el tiempo es largo, desde que conoce a la persona con la que le será infiel a su marido hasta que realmente consuman, pasan 10 años. Y luego lo que es la relación dura 1 año, más o menos. Entonces, bueno, lo que hace es alargarlo en el tiempo y después lo va rellenando con otras situaciones de Eugenia, Cosima y Silvia, que son esos personajes secundarios, sus amigas, que le dan también pie. Lo que hace bien, yo creo, Cristina en esta novela es que mete otros temas femeninos, sobre todo, bueno, y del matrimonio,
en la novela en medio, ¿no? O sea, el tema principal podría ser esta infidelidad, pero no es el único. Se habla del deseo de ser madre y no poder serlo, que esto, por cierto, ya lo trató en Pan de Limón con Semillas de Amapola, porque Ana también tiene esa situación. Se trata la falta de deseo femenino, que la mujer en un matrimonio pues pierda el deseo por su marido, no tenga ganas, de repente llegue un extraño, y si las tenga, también hablan, mantienen conversaciones entre ellas íntimas, que quizá esto pueda ser lo más novedoso de la obra, aunque sinceramente no creo que sea novedoso porque hay otras muchas obras donde se trata esto, pero a nivel comercial es verdad que no se trata tanto. Entonces sí que hay conversaciones entre ellas donde se habla de pues mira, yo mantengo X número por semana de relación con mi marido, pues yo no, pues yo sí, pero en realidad no lo disfruto, etcétera. Entonces sí que se habla mucho de temas que no son tan comerciales y tanto a mujeres como a hombres les puede interesar. O sea, es una novela que el argumento no es complejo, pero es verdad que sí se trata muchos temas de actualidad. En este sentido son obras distintas, porque Pan de Limón con Semillas de Amapola sí pretende enganchar mucho al lector con una ficción muy imaginada, y en cambio Historias de Mujeres Casadas es más bien al revés, te intenta como meter en una charla, en una conversación que tú podrías tener con tus amigas. No es, por eso también no es tan complejo, porque es mucho más rutinario, mucho más diario. Yo me he reconocido muchas de las escenas y las conversaciones, y bueno, es verdad que te amplía un poco la perspectiva, porque si tú no eras una mujer de 40 y tantos años como las protagonistas, pues en mi caso, que soy más joven, me anticipa, o en el caso de una persona mayor le puede traer recuerdos o le puede cambiar la perspectiva en cuanto a lo que él o ella pensaba. Y desde luego yo recomiendo mucho esta lectura también, que se abra a hombres, que no nos quedemos con que es una novela solo para mujeres, porque en mi opinión no lo es. Ahora vamos a ver ambientación y contexto de estas dos obras. La ambientación de Pan de Limón con Semillas de Amapola ocurre en Etiopía y en Mallorca principalmente. Vi alguna crítica de algún lector en Amazon diciendo que, bueno, esta persona era de Mallorca y que no le había convencido mucho la ambientación. Es verdad que desde fuera, yo que no soy de ahí, sí me la he creído. O sea, me ha parecido que sí que estaba cuidada. Ahora, ya que sea verídica 100%, no lo sé, pero sí que creo que puso mucha atención en los detalles. Y en cuanto a Etiopía, sobre todo lo que creo que está muy bien documentado es cómo funciona el sistema de cooperantes de Médicos Sin Fronteras. Todo lo que es la profesión de medicina se nota que se ha puesto a investigar, que se lo ha tomado en serio. Entonces, aunque es verdad que yo no soy experta, me ha parecido bastante creíble. En cuanto a la ambientación y el contexto de Historias de Mujeres Casadas, ocurre todo en Barcelona. ¿Vale? Yo no soy de Barcelona, pero bueno, la autora es de Barcelona, por lo tanto se da por hecho que va a haber una muy buena ambientación. Hay algunos personajes que hablan en catalán de vez en cuando, igual que en Pan de Limón con Semillas de Amapola hablaban en mallorquín, pues aquí hablan en catalán, pero bueno, me gusta también el rollo de que se naturaliza mucho el uso del lenguaje. Esto yo, por lo menos como filóloga, lo aprecio, que intenta reflejar esa realidad lingüística de Cataluña, y en Pan con Limón también lo hacía, pero yo creo que en el de Cataluña más, cuando por ejemplo Gabriela reconoce que ella sí habla catalán, pero que no habla un catalán perfecto, y en cambio Cosima, que es aristócrata y que bueno, pues ha recibido quizá una educación más fina y educada, y también por su contexto familiar, pues habla un catalán mucho más elevado y más perfecto, y esto me parece un detalle interesante. Luego, además, toca mucho el tema de los escritores. Así que si tú quieres escribir, si eres un aficionado a la escritura y quieres saber más sobre cómo viven los escritores, en este libro creo que lo refleja de una forma bastante realista. Por ejemplo, todas las colaboradoras de la FEM son autónomas, se habla de esto, se trata, se explica que Silvia, como ilustradora y fotógrafa, pues no puede mantener un nivel de vida muy alto.
Y yo creo que eso le da un realismo a la novela que las personas que somos autónomas y que nos dedicamos a colaborar o que somos escritores, pues yo por lo menos lo he apreciado mucho, porque me parece que no se intenta idealizar la profesión del escritor, pero por otro lado sí que se explica bien, pues por ejemplo, todas las ferias que hay en el sector editorial, como Gabriela al principio solo es escritora de columnas y llega a un punto que decide, venga, pues voy a escribir una novela. Esto se explica bastante bien, como ella misma dice, pues voy a necesitar, voy a tener ahorros para 6 meses, pero después mi novela me va a llevar más tiempo y no voy a tener dinero, ¿no? Este tipo de explicaciones yo como escritora las he agradecido, porque creo que contextualizan muy bien la realidad de Gabriela y me la he creído, o sea, me he creído que este personaje realmente vive de eso. Luego también es verdad que tiene el contexto que la ayuda a poder ser escritora, que eso es totalmente cierto, que tiene una pareja con un nivel socioeconómico alto. Bueno, entonces, como ves, de ambientación y de contexto, ¿qué podemos sacar? Que intentes cuidar todos los detalles. Esto Cristina lo hace muy bien. Yo creo que se documenta, intenta no meterse en donde no se tiene que meter y utiliza, bueno, Etiopía y Senegal, que Senegal sale, por cierto, en Historias de Mujeres Casadas. De Etiopía y Senegal no sé cuánto conoce, pero es verdad que quizá no se mete tanto. No hace tantas escenas allí, entonces es inteligente lo que ella hace, que es utilizar referentes que ella tiene. Ella conoce pues la cultura catalana, supongo que habrá estado en las Islas Baleares bastante, entonces se intenta mover en un ambiente que es conocido para ella, no se mete en camisa de 11 varas e intenta hacer una ficción de un lugar donde no ha estado nunca. Esto yo creo que es una medida inteligente. Sobre el lenguaje, bien, pues a mí me da la sensación de que en Pan de Limón, con semillas de amapola, el lenguaje que utiliza Cristina Campos es mucho más elaborado y está más trabajado, como que además se esmera mucho más en las descripciones, hay más recursos literarios, más metáforas. El ambiente, la ambientación está más cuidada y eso también se nota en el uso del lenguaje. Y sin embargo, en Historias de Mujeres Casadas el lenguaje es muchísimo más sencillo, más simple, es como una conversación. Sí que es verdad que se nota que en lo que se ha tenido que documentar, pues ella intenta sobre todo que sea un lenguaje como muy de las sensaciones de Gabriela. O sea, sí que es verdad que hay un trabajo de comunicación importante, pero a nivel lingüístico he notado mucha sencillez, mucha simpleza. Esto no es siempre malo, pero es verdad que hace que la obra, pues quizá literariamente, si tú la examinas con un rigor técnico, digas, pues mira, el lenguaje es muy sencillo. Entonces, en este sentido, sí, yo creo que le funciona porque al final es una novela que engancha. Entonces, bueno, también creo que Cristina Campos sabe utilizar bien el lenguaje cuando quiere. No creo que sea una persona que esté limitada en ese sentido, porque la otra novela no lo estuvo. Por lo tanto, creo que es una decisión consciente de ella, que quizá tenía que ver con los temas que trata, o concentrarse más en eso, o con el rollo que le quería dar de los personajes, que son pues un poco como muy casual ellos, ¿no? O sea, como que son personajes que son tan reales y tan naturales que a lo mejor eso es lo que ella quiere reflejar con un lenguaje tan sencillo. Y además, algo que tiene Cristina Campos, que lo hace en las dos novelas, es sí que tiene unas expresiones un poquito cursis a veces. Pues, por ejemplo, el trocito de placer, el trocito de mi cuerpo donde se concentra el placer, la miel de mi sexo. Bueno, este tipo de comentarios que hace, y que los hace a lo largo de, sobre todo en la segunda novela, en Historias de Mujeres Casadas, pero bueno, en la otra también tenía ciertas muletillas que le dan un toque un poquito ñoño, cursi al lenguaje. Pero también es verdad que creo que no le va mal, porque por los temas que trata, pega. El tiempo interno en las dos novelas es coherente. Como decía al principio, hay como un epílogo donde se hace una anticipación de lo que va a ocurrir. A mí eso es un detalle que me gusta porque, bueno, pues de alguna manera
tú ya lees la novela sabiendo algún dato que va a ocurrir, entonces eso pues a veces es como un anzuelo. Pero luego las dos novelas va al pasado, va y vuelve varias veces y lo hace bien, no te pierdes, no te da la sensación de que debería hacerlo mejor, está muy bien hecho. Así que toma nota, puedes ir y volver siempre y cuando el lector sea consciente de lo que está ocurriendo. Los personajes de las dos novelas, vamos a ver, en Pan de Limón con semillas de amapola tenemos sobre todo a dos hermanas que son muy distintas entre sí, son distintas tanto físicamente como de personalidad, y yo creo que eso es un punto muy importante de esa novela y está muy bien porque hay un contraste, y sin embargo las dos pues se quieren, bueno, intentan mantener su relación hasta cierto punto, etc. En esta en concreto los dos personajes sufren una evolución, pero donde veo la mayor evolución es en Ana, que cuando recibe la mala noticia que ya he dicho y que sabe desde el principio, que es que tiene cáncer, cambia. Entonces la psicología del personaje aquí es muy importante porque es como que hay un corte. Luego los hombres de esta novela también les pasa, el marido de Marina, o el novio de Marina y el marido de Ana, son también contrarios, hay una antítesis, y esto es positivo porque te permite, cuando haces eso, utilizar un poco más los estereotipos. En cambio, si tú presentas varios personajes que se parecen mucho, es más difícil. Y eso es lo que ocurre en Historias de mujeres casadas, que yo creo que tiene una mayor complejidad en la definición de los personajes porque, por ejemplo, Cosima, Gabriela y Silvia podrían parecerse un montón porque son mujeres más o menos de la misma edad, y lo único que las diferencia, bueno, sí, Silvia es de Madrid, que está bien, yo que soy de Madrid puedo decir que no me pareció raro. Gabriela es de Barcelona y Cosima es de Barcelona también, pero es una mujer que viene de la aristocracia y esto le da un toque distinto, pero en realidad son tres personajes que se parecen bastante, entonces diferenciarlos es como complicado, y esto lo hace bien. Los maridos, fíjate que ha hecho lo mismo. En los maridos de estas tres mujeres ha hecho como en Pan de Limón con semillas de amapola. Ha cogido tres maridos muy distintos entre sí. El marido de Gabriela, Germán, es un hombre súper inteligente pero muy callado, muy retraído, tal. El marido de Silvia es muy simple, es un hombre simple, deportista, o sea, opuesto a Germán. Y luego el marido de Cosima es un hombre más oscuro, se le detalla menos, pero tampoco se parece a ninguno de los dos, es como un ente aparte. Entonces, como ves, ella ha jugado el mismo juego con los personajes secundarios en la primera y en la segunda novela, y si lo ha hecho será por algo, así que apúntate el truco de crear personajes que sean muy distintos entre sí para que te den más juego. Hablando de personajes, no puedo resistirme a presentaros este libro que es Atlas de Geografía Humana de Almudena Grandes, que es un libro de los años 90, ¿vale? Esta edición por lo menos es del año 98, y es un libro que se parece mucho a Historias de mujeres casadas. No digo que Cristina Campos lo haya copiado, sí puede que lo haya leído, no lo sé, pero es verdad que trata también de cuatro mujeres que trabajan juntas, en este caso es en una editorial, creo que es una editorial de libros de texto que tienen que hacer un atlas. Y también hay una jefa y tres mujeres que trabajan en el equipo. Entonces, me ha parecido que la estructura pues será muy parecida a esta en ese sentido, ¿no? Esos personajes que son distintos, que tienen la misma edad, pero que bueno, pues que tienen una personalidad distinta y ven las cosas de distinta forma. En este libro la diferencia es que cada personaje, os lo recomiendo mucho si os ha gustado Historias de mujeres casadas, cada personaje habla en primera persona, entonces es una narración en primera persona desde cada personaje en distintos capítulos. En cambio, en el libro de Cristina Campos lo que ella hace es narrar con una tercera persona todo. Si tienes que elegir entre una primera persona o una tercera, yo considero que una tercera, especialmente en el caso de que cuentes una historia general, es más fácil. Porque si lo haces desde una primera, o te tienes que meter en la piel de cada personaje, o
una sola persona tiene que contarlo de todos y no siempre es verosímil eso. Y hablando de verosimilitud, vamos a ver, en Pan de limón con semillas de amapola yo me he creído bastante la historia, o sea, tiene un poco de fantasía, ¿no? Pero te lo crees, te crees todos esos misterios que hay y que al final se resuelven. Así que yo diría que es muy verosímil. Y luego en Historias de mujeres casadas hay una parte de Silvia que le confiesa a Salva un secreto suyo y bueno, eso quizá es un poco lo más raro y también el cómo se siente Silvia en su relación y con el sexo, con su mismo sexo, no cuadra mucho si has leído porque, a ver, no cuadra, puede ser, pero quizá es la parte de la historia que me parece un poco más metida con calzador como para intentar demostrar que hay mujeres que en su matrimonio no están satisfechas porque en realidad pues su orientación sexual es otra, ¿no? Entonces a mí ese es lo que menos me ha gustado en cuanto a verosimilitud, que me lo he creído menos. Antes de terminar, Cristina Campos hace un juego muy parecido en las dos novelas y es, que a lo mejor te puede servir, y es que ella siempre se pone, hace un poco el juego del metatexto, ¿no? De la novela dentro de la novela. ¿Y cómo hace ese juego? Pues en Pan de limón con semillas de amapola justifica la escritura del libro a través de un personaje secundario que es, no recuerdo ahora el nombre, pero es una mujer mayor del pueblo que ella ya había escrito distintas novelas y se suponía que no iba a escribir ninguna más porque ya tiene 80 años, pero de repente, pues con toda la historia que ya ha vivido, decide escribir Pan de limón con semillas de amapola. En cambio, en Historias de mujeres casadas lo que hace es un juego todavía un poco más divertido, que es que como Gabriela quiere escribir, quiere ser escritora, ella pues es periodista y siempre le han dicho, no, deberías escribir una novela, tal, y entonces cuando empieza a hacerlo, que se supone que empieza a escribir a raíz de la historia que ha vivido con este amante, y de hecho la novela se supone que se llama El amante de mi mujer, que es el seudónimo que le puso a la novela para presentarse al Premio Planeta, pues lo curioso es que decide que el personaje protagonista de su novela dice, bueno, empieza a pensar en algunos nombres y se le ocurre Cristina porque puede acortarlo a Cris, igual que a ella le pasa con Gabriela y Gaby. Entonces, bueno, es ahí un juego en el que la autora pues está como dando a entender que ella misma, que hay cierta autoficción en este libro. De hecho, si ves alguna entrevista con la autora te darás cuenta de que hay algo de autoficción en esta novela y que se nota que se ha basado en sí misma y en su punto de vista para relatar todo esto, aunque ella misma confiesa que también se ha nutrido de muchas historias de sus amigas. Por cierto, si te ha gustado Historias de mujeres casadas, que sepas que hay un podcast que está tanto en Audible como en Spotify como en otras plataformas, que se titula así, Historias de mujeres casadas, y es un podcast de 7 episodios que están bastante bien, donde la autora habla con otra amiga suya periodista sobre distintos temas relacionados con el libro, además ponen un trocito del libro al principio. Está muy bien y tratan temas pues como, por ejemplo, la falta de deseo, la andropausia y la menopausia, bueno, distintos temas que van saliendo a lo largo del libro. Así que si te ha gustado, yo te recomiendo que lo escuches. Por otro lado, precisamente Historias de mujeres casadas, si todavía no lo has leído, yo te recomiendo la versión de audiolibro de Audible, narrado por Nuria Mediavilla, porque es estupenda, está muy bien hecha y muy bien interpretada, que es algo complicado, ¿no? Al final, bueno, pues un audiolibro piensas que es una lectura y ya está, pero realmente aquí la actriz, la intérprete, se pone en la piel de todos los personajes y hace unos cambios de voz súper interesantes que te meten muchísimo en la historia. Bueno, ya para terminar, espero haberte aportado algo de información útil para tus propias novelas, para tus propios libros.
Pero llega el momento de la valoración, con cuál de las dos obras me quedo yo, cuál me parece, bueno, cuál he disfrutado más y a cuál le pondría una puntuación mayor. Bueno, pues para mí Pan de limón con semillas de amapola es una novela de 9, es una novela, muy buena novela, que le puedes regalar casi a cualquier persona y si es lector le va a gustar, yo creo, siempre y cuando le guste la novela romántica, con toques femeninos, con un poquito de misterio, el tema de las relaciones familiares, de los legados, todo esto es una novela que acierta seguro. Y para historias de mujeres casadas, desde mi punto de vista es una novela muy entretenida, interesante, que está bien y que te aporta información sobre temas muy actuales, pero es verdad que yo a nivel literario a lo mejor le daría un 7,5. Creo que es una buena novela, está en un nivel pues muy decente, un buen nivel, pero también es verdad que no ha sido la novela de mi vida. Ya te digo que yo conocía Atlas de Geografía Humana, que es una novela de Modena Grande desde hace 20 años, y me ha parecido muy similar. Y es más, yo esa novela también es verdad que depende del momento en el que las leas, ¿no? Pero cuando yo leía Atlas de Geografía Humana, pues tenía 20 años y me pareció la bomba. Quizás si la leyera ahora, como he leído Historias de mujeres casadas, no lo vería así. Eso también tiene mucho que ver. Bueno, espero que te haya servido el vídeo. Si has leído alguno de estos libros y quieres comentar algo de lo que he dicho, pues te leeré en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo.